como estamos viendo aquí. Se puede volver a recuperar en nuestra visión con un buen zoom, como una buena cámara que hace 300 años no tenían cuando la cagaron inventándose la esfera, claro. Entonces, el tema de que ¿por qué el barquito a veces desaparece? Aquí en este ejemplo, que lo puede hacer cualquiera de ustedes en casa. Aquí la diferencia entre lo que sería la curvatura geométrica y la curvatura óptica, que es lo que vamos a ver. Resoluciones angulares, puntos de fuga. Yo aclaro por si acaso, la mesa es plana, ¿vale? Y aquí el compañero está encima de esa mesa plana, está grabando el barquito que se va para atrás. Y obviamente por perspectiva se va alejando y haciendo más chiquito. Obvio. Aquí el barco no se corta. No se corta porque no hay refracción atmosférica. Pero ¿qué ocurre si ponemos a simular la refracción atmosférica, que existe y mucha, como hemos visto antes? Aquí ha puesto una lámina para simular la refracción atmosférica. Insisto, sobre la misma mesa plana hace el mismo ejercicio de tirar para atrás el barquito y ahí sí que se corta. Porque existe la refracción atmosférica y hace que ocurra eso. Y esto es un dato importante porque justamente la refracción atmosférica, como es un lente, produce una compensación de tamaño. Por eso nosotros, cuando el sol se aleja en el horizonte, hemos hecho varios videos, tenemos varias masterclass en nuestros canales hablando al respecto. Incluso yo tengo uno donde simulo en computadora, muestro cómo se da en la realidad, etc. Hay una compensación de tamaño. ¿Por qué? Porque sí se aleja, pero es como cuando yo miro a través de un vaso de vidrio, que si yo alejo un objeto, se empieza a agrandar. Entonces el sol, en condiciones húmedas, no tiene por qué achicarse como en la perspectiva ortográfica, sino que justamente se va a terminar de cortar en el horizonte, pero al mismo tiempo el tamaño que se reduce es prácticamente ínfimo porque se da esa condición, porque la atmósfera es un lente incluso dentro de la oficialidad. De ahí viene el famoso dicho que si toda la atmósfera se condensara y se transformara en agua al mismo tiempo, la Tierra se inundaría a 1,2 centímetros, ¿no? Una especie de diluvio, pero económico, un ecodiluvio. De un centímetro en lugar, ¿no? Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. No solo la refracción atmosférica que existe, sino la perspectiva, el punto de fuga, cómo ve nuestro ojo, la circularidad. A veces se ve el sol achicarse. Era esto lo que... Con el lente, que es la atmósfera, hay una particularidad que se da. Los rayos siempre ven que no se achica. Ellos se llaman rayos coloimados en física. Y la sombra tampoco se distorsiona, porque está la atmósfera. Y todo tiende al infinito inclusive. Los rayos tienden al infinito. Pero esto se da no porque la Tierra es una esfera y el universo y el espacio está vacío. Esto se da porque nosotros vivimos bajo una atmósfera. Vivimos bajo el agua, si se quiere. Por eso la observación del compañero a 10 kilómetros de altura anula bastante todas esas cuestiones de refracción que no se pueden anular cuando uno está a nivel de suelo. Y por eso los tipos seguramente vio Pitágoras desaparecer el barquito. Y en ese momento no sabían ni lo que era la perspectiva. Hasta después del Renacimiento no se pintó con perspectiva. Los cuadros aparecía la reina, el rey y el verdugo que estaba atrás, prácticamente todos en el mismo plano. No se sabía ni lo que era la perspectiva. Igualmente, Iru, depende de las condiciones atmosféricas y que se puede ver el sol alejarse haciéndose más pequeño. Como podemos ver aquí, que también existen grabaciones de eso. Hay grabaciones de todo, simplemente hay que buscar y querer buscar. Dejando claro que existe la refracción atmosférica y hace elevar objetos, obviamente, pero eso ocurre sobre el mismo plano de observación, no la locura que nos proponen de que se levantan objetos y montañas que están detrás de la curvatura. Eso es, no existe la demostración ni siquiera en un laboratorio simulando las condiciones. El que lo encuentre, que nos lo envíe, por favor, que llevamos 5 años buscándolo. Rápidamente, lo que mencioné anteriormente, esto es de un sitio oficial norteamericano, el USGS, que lo dice acá abajo. La atmósfera contiene bastante agua, yo me equivoqué, era 2,5 centímetros si toda esa agua se condensara. Mesa plana, obviamente, tenés referido al sol. Esto es interesante porque siempre nos dicen, la única manera de que las nubes se iluminen por debajo es que el sol ya está cogiendo la curvatura y entonces le pega así en diagonal. Pues no, aquí estamos viendo cómo se puede simular en un mismo plano el sol, que sería el objeto que se está yendo para hacia atrás, sí. Y aquí a modo de nube, y vemos como el objeto que está más elevado que la propia nube va para atrás, va para atrás, va para atrás, y la influencia de los rayos de la luz a través de la atmósfera, esa atmósfera por debajo de las nubes. Entonces, aquí, nuevamente, cuando escuchen, la única manera de ver las nubes iluminadas por debajo es porque el sol ya está generando en esa curvatura la Tierra y se da esa cierta inclinación. No. Tenemos aquí un experimento que todo el mundo puede realizar. La mesa es plana también. Con una mesa plana, la nube por debajo de lo que sería el objeto que ilumina, en este caso la linterna para el sol, y se da la misma